La reina de Egipto Cleopatra 769-30 AC. Cleopatra 769-30 AC, conocida popularmente como Cleopatra, fue la última reina de la dinastía ptolemaica que gobernó en Egipto. Nació en el año 69 AC y es considerada una de las figuras más emblemáticas de la antigüedad. Su reinado, marcado por su belleza y su habilidad política, estuvo lleno de intrigas, alianzas y conflictos que la convirtieron en un personaje y controvertido. En este artículo se abordará la vida y el legado de Cleopatra, así como los principales acontecimientos que marcaron su reinado. Se analizará su ascenso al trono, su relación con Julio César y Marco Antonio, y su influencia en la cultura y la política de la época. Además, se explorarán las teorías y mitos que rodean su muerte, así como su impacto en la historia de Egipto y del mundo antiguo. Orígenes familiares de Cleopatra. Cleopatra, conocida como Cleopatra VII Cia Filopator, nació en el año 69 AC en la ciudad de Alejandría, Egipto. Era miembro de la dinastía ptolemaica, la cual gobernaba Egipto desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 AC. La familia de Cleopatra era de origen griego-macedonio, descendientes de Ptolomeo y Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. A lo largo de los siglos, los ptolemaicos mantuvieron la tradición de casarse entre hermanos para mantener la pureza de la sangre real, lo cual también sucedió en el caso de Cleopatra. Cleopatra era hija del faraón Ptolomeo XII Auletes y de una de sus esposas, posiblemente Cleopatra V Trifaena. Tenía 3 hermanos mayores, Ptolomeo XIII, Ptolomeo XIV y Arsinoe IV, con quienes compartía el trono de Egipto. A lo largo de su vida, Cleopatra se casó con 2 de sus hermanos, primero con Ptolomeo XIII y luego con Ptolomeo XIV. Sin embargo, su relación más conocida fue con Julio César, el líder de Roma, con quien tuvo un hijo llamado Cesarión. Ascenso al trono de Egipto. Cleopatra, una de las reinas más famosas de la historia, nació en el año 69 AC en la ciudad de Alejandría, Egipto. Era miembro de la dinastía ptolemaica, la cual gobernaba Egipto desde la muerte de Alejandro Magno. A pesar de ser de ascendencia griega, Cleopatra se identificaba como egipcia y hablaba el idioma egipcio. Desde muy joven, mostró un gran interés por el conocimiento y se destacó en diferentes disciplinas como las matemáticas, la filosofía y la astronomía. En el año 51 AC, tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, Cleopatra asumió el trono de Egipto junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII. Sin embargo, la relación entre ambos se volvió tensa y Cleopatra fue exiliada de Egipto. Aprovechando la oportunidad, Cleopatra buscó la ayuda de Julio César, el líder de Roma en ese momento. Se dice que se presentó ante él enrollada en una alfombra para asegurar su encuentro. César quedó impresionado por su inteligencia y carisma, y la apoyó en su lucha por el trono de Egipto. Gracias al apoyo de Julio César, Cleopatra logró derrotar a su hermano y recuperar el trono de Egipto en el año 47 AC. A partir de ese momento, se convirtió en la única gobernante de Egipto y estableció su capital en Alejandría. Esta es solo una introducción al ascenso al trono de Egipto de Cleopatra. A lo largo de su reinado, Cleopatra se destacó por su inteligencia, su habilidad diplomática y su belleza. Su historia es una de las más emblemáticas de la antigüedad y sigue siendo objeto de fascinación hasta el día de hoy. Alianzas políticas y matrimonios. Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto, fue conocida por sus alianzas políticas y matrimonios estratégicos para mantener su poder y proteger los intereses de su país. Desde muy joven, Cleopatra entendió la importancia de forjar alianzas a través del matrimonio. Se casó con su hermano, Ptolomeo XIII, para asegurar su posición en el trono de Egipto. Sin embargo, su relación con él fue tensa y esto llevó a una guerra civil en el país. En busca de apoyo, Cleopatra se alió con Julio César, el líder romano. Viajó a Roma y se convirtió en su amante, lo que le permitió asegurar su posición como reina de Egipto y obtener el respaldo militar de Roma. Después de la muerte de Julio César, Cleopatra formó una alianza con Marco Antonio, otro líder romano. Se convirtió en su amante y tuvieron 3 hijos juntos. Cleopatra esperaba que esta alianza asegurara la independencia de Egipto y protegiera sus intereses. Sin embargo, la relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue complicada. Después de la derrota de Marco Antonio en la batalla de Accio, Cleopatra decidió que era mejor morir que ser capturada por el enemigo. Se dice que se suicidó utilizando veneno de serpiente.
La vida de Cleopatra estuvo marcada por sus alianzas políticas y matrimonios estratégicos. A través de ellos, logró mantener su poder y proteger los intereses de Egipto, aunque finalmente su destino fue trágico. Relación con Julio César. Cleopatra, la famosa reina de Egipto, tuvo una relación muy cercana con Julio César, el líder romano. Esta relación comenzó cuando Cleopatra visitó Roma en el año 46 AC y se encontró con Julio César. Aunque Cleopatra tenía solo 21 años en ese momento, logró cautivar a César con su belleza y encanto. La historia cuenta que Cleopatra llegó a Roma escondida en un tapiz y fue presentada ante Julio César como un regalo. Esta acción audaz y sorprendente capturó la atención de César, quien quedó impresionado por su valentía y determinación. Cleopatra y Julio César comenzaron una relación amorosa que duró varios años. Durante este tiempo, Cleopatra dio a luz a un hijo, llamado Cesarión, quien más tarde se convirtió en una figura importante en la historia de Egipto. La relación entre Cleopatra y Julio César no solo fue de naturaleza romántica, sino también política. Cleopatra buscaba asegurar la protección y el apoyo de Roma para su reino de Egipto, mientras que César veía en ella una aliada estratégica en su ambición de expandir el imperio romano. Juntos, Cleopatra y Julio César trabajaron para fortalecer los lazos entre Egipto y Roma. Cleopatra fue reconocida como reina de Egipto y se le permitió gobernar en colaboración con su hermano menor, Ptolomeo XIV. Además, recibió el respaldo de César para luchar contra los enemigos internos y externos que amenazaban su reino. A pesar de la fuerte conexión entre Cleopatra y Julio César, su relación llegó a su fin cuando César fue asesinado en el año 44 AC. Cleopatra se vio obligada a regresar a Egipto y enfrentar una serie de desafíos políticos y militares. La relación entre Cleopatra y Julio César dejó un legado duradero en la historia. Su romance y alianza política demostraron el poder y la influencia de Cleopatra como líder, así como la importancia de las relaciones diplomáticas en el mundo antiguo. Caída y regreso al poder. Cleopatra, la famosa reina de Egipto, vivió una vida llena de intrigas, poder y tragedia. Su reinado comenzó en el año 51 AC, cuando tenía solo 18 años, y se extendió durante casi 2 décadas. La caída y el regreso al poder de Cleopatra fueron eventos cruciales en su vida y en la historia de Egipto. Después de gobernar durante varios años, Cleopatra se vio amenazada por las fuerzas políticas rivales y fue obligada a exiliarse. Durante su exilio, Cleopatra se dedicó a formar alianzas estratégicas y a planificar su regreso al trono. Utilizando su astucia política y su encanto personal, logró reunir un ejército y regresó triunfante a Egipto. Una vez de vuelta en el poder, Cleopatra se convirtió en una gobernante aún más poderosa y ambiciosa. Se alió con Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma, y juntos formaron una relación personal y política complicada. Sin embargo, su alianza con Marco Antonio no duraría mucho tiempo. Después de una serie de derrotas militares y conflictos internos, Cleopatra y Marco Antonio se vieron obligados a huir a Egipto. Finalmente, su historia llegó a un trágico final. Cleopatra se dio cuenta de que Egipto sería conquistado por el Imperio Romano y decidió tomar su propio destino. Según la leyenda, se dejó morder por una serpiente venenosa y murió, poniendo fin a su reinado y a su vida. La biografía de Cleopatra es un recordatorio del poder y la influencia que una mujer puede tener en una época dominada por hombres. Su historia sigue siendo y continúa capturando la imaginación de las personas hasta el día de hoy. Muerte de Cleopatra. Cleopatra, la famosa reina de Egipto, tuvo un trágico final en su vida. Su muerte es uno de los eventos más conocidos de la historia antigua. Después de la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio por parte de Octavio, Cleopatra se dio cuenta de que su reinado llegaba a su fin. Consciente de que sería capturada y humillada por el nuevo gobernante de Roma, decidió tomar una drástica decisión. Según los relatos históricos, Cleopatra decidió quitarse la vida. Utilizó una serpiente venenosa, una cobra egipcia, para acabar con su vida. Se dice que se dejó morder por la serpiente y que murió poco tiempo después debido al veneno. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía ptolemaica y el fin del antiguo Egipto como reino independiente. Su historia y legado continúan fascinando a las personas hasta el día de hoy. Legado histórico de Cleopatra. Cleopatra, una de las figuras más famosas de la antigüedad, fue la última reina del antiguo Egipto. Su legado histórico es amplio y perdura hasta nuestros días. Ascenso al trono.
Cleopatra VII nació en el año 69 AC en Alejandría, Egipto. Ascendió al trono a los 18 años, compartiendo el poder con su hermano menor Ptolomeo XIII. Sin embargo, pronto se desencadenó una lucha por el control del reino entre los hermanos. Alianza con Julio César. En busca de apoyo para mantener su posición como reina, Cleopatra se unió a Julio César, el líder de la República Romana. Su relación personal y política con César fue muy destacada, y juntos tuvieron un hijo llamado Cesarión. Caída y muerte. Tras el asesinato de Julio César, Cleopatra se involucró con Marco Antonio, uno de los líderes del segundo triunvirato de Roma. Sin embargo, su relación con Antonio no fue exitosa y finalmente se suicidaron juntos en el año 30 AC, poniendo fin al reinado de Cleopatra y al Egipto ptolemaico. Legado cultural. La figura de Cleopatra ha sido objeto de numerosas representaciones en el arte, la literatura y el cine a lo largo de los siglos. Su historia ha cautivado a generaciones y su imagen ha sido asociada con la belleza y el poder. Cleopatra fue una mujer influyente en la historia de Egipto y del mundo antiguo. Su legado histórico se encuentra en su astucia política, su relación con líderes romanos y la fascinación que ha despertado en la cultura popular. Biografía: la reina de Egipto Cleopatra 769-30 AC. La última reina de Egipto, perteneciente a la dinastía de los Ptolomeos o Lágidas. 2 siglos y medio antes del nacimiento de Cleopatra, el celebérrimo Alejandro Magno había forjado en solo 10 años un vasto imperio que incluía el Viejo Egipto. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se enfrentaron por la posesión del imperio sin lograr restablecer su unidad, y Egipto quedó bajo el mando del general macedonio Ptolomeo I, fundador de la dinastía ptolemaica. Última soberana de esta estirpe que durante casi 3 siglos gobernó el Egipto helenístico, y con la astucia y su legendaria belleza como únicas armas, Cleopatra intentó recuperar el antiguo esplendor y poderío del reino, que ya por entonces, tras un siglo de decadencia y luchas intestinas, era poco más que un protectorado de aquella pujante Roma a la que solo se podía derrotar o seducir. Hija de Ptolomeo XII, Cleopatra fue casada con su propio hermano Ptolomeo XIII, con quien heredó el trono en el año 51 AC. Pronto estallaron los conflictos entre los dos hermanos y esposos, que llevaron al destronamiento de Cleopatra. Sin embargo, su suerte cambió al llegar hasta Egipto las luchas civiles de Roma, persiguiendo a su enemigo Pompeyo. Julio César fue a Egipto y tomó partido por Cleopatra en el conflicto con su hermano. Durante la llamada Guerra Alejandrina, 48 a 47 AC, murieron tanto Pompeyo como Ptolomeo XIII y tuvo lugar el incendio de la legendaria Biblioteca de Alejandría, que se perdió para siempre. Cleopatra fue repuesta en el trono por Julio César, que se había convertido en su amante, 46 AC, y contrajo matrimonio de nuevo con su otro hermano, Ptolomeo XIV, a quien manejó a su antojo. Cleopatra trató de utilizar su influencia sobre César para restablecer la hegemonía de Egipto en el Mediterráneo oriental como aliada de Roma. El nacimiento de un hijo de ambos, Ptolomeo XV o Cesarión, parecía reforzar esa posibilidad. Tras el asesinato de Julio César en el 44 AC, Cleopatra intentó repetir la maniobra seduciendo a su inmediato sucesor, el cónsul Marco Antonio, que por aquel entonces luchaba con Octavio Augusto por el poder. 36 AC. Cleopatra y Antonio impusieron su fuerza en Oriente creando un nuevo reino helenístico capaz de conquistar Armenia en el 34. Entonces estalló la Guerra Ptolemaica, 32 a 30 AC, por la que Augusto llevó hasta Egipto su lucha contra Antonio. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar en la batalla naval de Actium, 31, en la que la flota de Antonio fue derrotada fácilmente al abandonarle los egipcios. Marco Antonio consiguió huir y refugiarse con Cleopatra en Alejandría. Cuando las tropas de Octavio Augusto tomaron la ciudad, Antonio se suicidó. Cleopatra intentaría aún, por tercera vez, seducir al guerrero romano en esta ocasión, Octavio Augusto para salvar la vida y el trono, pero Augusto se mostró insensible a sus encantos y decidió llevarla a Roma como botín de guerra. Ante tal perspectiva, Cleopatra se suicidó por el procedimiento ritual egipcio de hacerse morder por un áspid. Augusto aprovechó la circunstancia para asesinar también a su hijo Cesarión, extinguiendo así la dinastía ptolemaica y anexionando Egipto al Imperio Romano. La reina de Egipto Cleopatra 769-30 AC.